Estimados estudiantes, tengan un buen día. Iniciamos la segunda parte del manejo de vectores. Las operaciones entre vectores. Bueno, operaciones. Entre los vectores se pueden realizar las siguientes operaciones matemáticas. Multiplicación por un escalar. Adición o suma de vectores. Sustracción o resta de vectores. Vector opuesto. Producto punto y producto cruz. Los vectores no se pueden ni multiplicar ni dividir. En el desarrollo de este curso se analizarán las 4 primeras operaciones básicas. Iniciamos con la multiplicación por un escalar. Al multiplicar cualquier vector por un escalar, una cantidad numérica, sea entera, sea decimal, sea fraccionaria, sencillamente se cambia la magnitud del vector. Es decir, si se multiplica un vector por 2, el vector mantiene la misma dirección, pero su magnitud aumenta el doble. En nuestro ejemplo tenemos un vector A que es igual a 2 metros en la dirección 135 y debemos determinar el vector R que es igual a 3 veces el vector A y el vector R que es igual a 0,5 o a la mitad del vector A. Entonces vamos con el primero. Vamos a determinar 3 veces el vector A. Entonces vamos a hacer el gráfico del vector A. En nuestro plano cartesiano, el gráfico del vector A, 2 metros en la dirección 135, podemos observar que el 135 es la medida del ángulo medida desde el eje X positivo y esta es la medida de la magnitud, 2 metros. Listo, el vector R sería 3 veces el vector A, es como lo podemos observar con el vector azul. Entonces, ¿cómo quedaría? La magnitud del nuevo vector es 6 metros por en la dirección 135, que es lo único que cambia, que la magnitud se ha multiplicado básicamente por 3, es 3 veces más grande que el vector original A. Vamos con nuestro segundo ejemplo. R es igual a 0,5 del vector A. Entonces, el gráfico de nuestro vector A, plano cartesiano, vector A. ¿Cómo quedaría el gráfico del vector R? Entonces, observamos que es la mitad de la magnitud del vector original. 2 metros, pues ¿cuánto será? Será 1 metro. La dirección del vector no cambia. Listo, continuamos. Vamos con la siguiente operación. Adición entre vectores o de vectores. Los vectores se pueden sumar a través de dos métodos diferentes: el método gráfico y el método matemático. El método gráfico. El método gráfico también se conoce como el método de cabeza y cola. Consiste en ir colocando en la cabeza del primer vector la cola del segundo y así sucesivamente. El resultado se obtiene al unir la cola del primer vector con la cabeza del último. Bueno, es un poco complicado de entender, pero es más sencillo de lo que parece. Vamos con un ejemplo. Vamos primero con el procedimiento para realizar el método gráfico. Entonces, primero, realice un plano cartesiano con bastante espacio para dibujar los vectores. Segundo, realice el gráfico del primer vector. Tercero, en la cabeza del primer vector realice el gráfico de un segundo plano cartesiano. En el segundo plano cartesiano proceda a realizar el gráfico del segundo vector. Repita el paso 3 en caso de existir más vectores. El vector suma es el resultado de unir la cola del primer vector con la cabeza del último. Bueno, tenemos nuestro ejemplo. Entonces, si se cuenta con los siguientes vectores, tenemos el vector A, que es igual a 3 metros de magnitud en la dirección 60 grados, B, que es igual a 5 metros en la dirección 135, y C, que es igual a 4 metros en la dirección menos 30.
realice ahora las siguientes operaciones. A partir de estos tres vectores, realice las siguientes sumas. Entonces, tenemos el primer ejemplo que es el vector R. R, ¿por qué? R es de resultado. Entonces, el vector resultado es igual a la suma de los vectores A más el vector B. Y contamos con el segundo ejemplo, entonces también hay un vector resultado que es igual a la suma del vector A más la suma del vector B más la suma del vector C. Listo. Entonces iniciamos. Vector A, vector B y vector C. Entonces vamos a realizar R igual a vector A más vector B. Entonces iniciamos con un plano cartesiano. En ese plano cartesiano iniciamos dibujando el primer vector. El primer vector es el vector A. Entonces tenemos nuestro vector A que es igual a 3 de magnitud en la dirección 60 grados. En la cabeza del primer vector colocamos ahora un plano cartesiano alternativo, un nuevo plano cartesiano. ¿Para qué va a servir este plano cartesiano? Este plano cartesiano sirve para dibujar el segundo vector, que es el vector B. Entonces, en este caso puede aparecer con el vector B que tiene magnitud 5 metros y la dirección 135. Listo. Si hay más vectores por colocar en la suma, pues sencillamente armo otro plano cartesiano y sigo dibujando los vectores. Como ya no hay más, ahora voy a proceder a dibujar el vector resultado. El vector resultado es el resultado de unir la cola del primer vector, que es la cola del vector A, con la cabeza del último vector, que es el vector B. ¿Cómo se obtiene el resultado? Entonces, alisto mi regla, saco mi regla, mido la magnitud de este vector verde y mido la dirección a partir del primer plano cartesiano. Pues digo entonces que aproximadamente el vector R es igual a 6,4 metros de magnitud, o sea, de largo, 6 en la parte de práctica, 6 centímetros, 4 milímetros, y 108 grados aproximadamente, que es el resultado de medir desde el eje X positivo hasta donde encontramos el vector. Listo, el primero. Vamos con nuestro segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tomamos como partida los mismos vectores con que se hicieron el ejemplo anterior. Entonces, para ahora, ¿qué vamos a sumar? Vamos a sumar tres vectores. El vector A más el vector B más el vector C. Entonces, plano cartesiano. Arranco dibujando el vector A. En la cabeza del vector A dibujo un plano cartesiano. ¿Para qué? Para dibujar al vector que sigue, que es el vector B. Y como tengo otro vector para sumar, que es el vector C, agrego un nuevo plano cartesiano en la cabeza del vector B y dibujo el vector C. Entonces, vector C, 4 magnitud en la dirección menos 30. Y obtengo el vector C, 4 de magnitud y una dirección de menos 30, medida desde mi nuevo plano cartesiano. Listo. Como ya no hay más vectores para sumar, procedo a armar el vector resultado. Cola del primero, la cola del vector A con la cabeza del último, que es el vector C. Y obtengo mi vector R. Alisto regla y transportador para medir la dirección y obtengo en este caso que el vector R mide 4 centímetros, 4 milímetros y un ángulo de 71 grados aproximadamente. Listo. Listo el método gráfico. ¿Qué ventajas encontramos del método gráfico? La ubicación de los vectores se puede hacer visualmente y se puede obtener un resultado muy aproximado. Su rapidez lo hace ideal para el manejo de examen tipo ITFES. No requiere el uso de calculadora. Desventajas. El resultado no es exacto, es muy aproximado. Listo. Es muy dependiente del manejo adecuado del transportador y la regla. Si medimos un grado mal en el transportador, el resultado se va a ver afectado. Igual con la regla, si tomamos un milímetro más o menos de la medida original, pues tendremos un error acumulativo al final.
Listo. Método matemático. El método consiste en la suma algebraica de las componentes de los vectores. Para realizar dicho método, siga el siguiente procedimiento. Primero, convierta todos los vectores que participan en la suma a sus componentes rectangulares. Notación rectangular. Suma algebraicamente las componentes de los vectores. Realice la conversión a notación angular del resultado. Listo. Ejemplo. Entonces tenemos nuevamente los mismos ejemplos con que hicimos los vectores del pasado, del ejemplo pasado. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con el vector A? Vamos a hallar las componentes. Entonces, su componente en X es igual a la magnitud por el coseno del ángulo. Y eso me da 1.5 en la dirección X. La magnitud la componente del vector en Y es magnitud por el seno del ángulo. Y me da 2,6. Vamos con el vector B. El vector B, componente en X del vector B, menos 3,53, que da el resultado de multiplicar magnitud por el coseno del ángulo. Y componente del vector en Y, 3,53 en la dirección Y, que es el resultado de multiplicar la magnitud con el seno. Y el vector C de una vez. El vector C es igual a su componente en X, que es el resultado de multiplicar magnitud por el coseno de menos 30, y me da 3,46. Y la componente en Y, menos 2 metros en la dirección Y. Listo. Ya tenemos todas las componentes de los vectores. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar la suma del vector A más el vector B, que coincide con el ejemplo anterior que lo hicimos por el método gráfico. Entonces, voy a ubicar el vector A. Entonces, el vector A, componente en X 1.5, componente en Y 2,6. Los dos son positivos. Y acomodo con un signo más, porque estoy sumando dos vectores, las componentes del vector B. Listo. ¿Qué hago ahora? Procedo a romper paréntesis y a juntar o agrupar los que son semejantes. Entonces, ¿quiénes son semejantes? Las X y las X. Y las junto. Entonces, 1.5 metros en la dirección X menos 3.53 metros en la dirección X. Y ahora procedo con las componentes en Y. Entonces, componente en Y 2.6, componente en Y 3.53. Listo. Y realizo una suma algebraica. Cuando hablo de algebraico es que debo tener en cuenta los signos. Generalmente uno siempre, cuando habla de términos algebraicos, habla de la suma. Pero si yo me doy cuenta, estas dos componentes tienen diferentes signos. A pesar de que yo diga que se suman, en realidad ellos se restan porque tienen diferentes signos con el signo de ambos. Y aquí se suman porque los dos tienen el mismo signo. Entonces va a quedar que el vector resultado es igual a menos 2,03 en la dirección X más 6,3 en la dirección Y. Listo. Para comparar este resultado con el resultado del método gráfico, voy a pasar este vector que está en notación rectangular a angular. Entonces hallo la magnitud y hallo el ángulo como lo vimos en el tema pasado. Y encuentro que el valor exacto del vector R es igual a 6,45 metros en la dirección 108. Los valores del método matemático comparados con el método gráfico son exactos. Y pues podemos encontrar fracciones, números decimales. Listo. Ejemplo número 2. Entonces tengo los vectores A, los mismos vectores, el vector B con sus componentes y el vector C con sus componentes. ¿Qué voy a realizar? Entonces voy a realizar la suma de tres vectores, el A, el B y el C. Entonces arranco diciendo que el vector A en sus componentes es 1.5 metros en la dirección X y 2,6 en la dirección Y, que el vector B es menos 3,53 en la dirección X más 3,53 en la dirección Y, y el vector C 3.46 en la dirección X menos 2 metros en la dirección Y. Listo.
procedo a realizar la agrupación de términos semejantes. Entonces en la primera parte voy a colocar juntos las componentes en X de los tres vectores. Entonces 1.5 menos 3.53 y 3.46. Y al lado o despuesito voy a colocar a las componentes en Y. 2.6, 3.53 y menos 2. Y procedo a hacer la suma algebraica. Obtengo que el vector R es igual a 1,43 metros en la dirección X más 4,3 en la dirección Y. Si hago la debida conversión a notación angular para poder comparar con el resultado que me da el método gráfico, encuentro que es 4,37 metros en la dirección 70,9. Muy similar a lo que se obtuvo en el método gráfico. Listo. Ventajas del método matemático. Los resultados obtenidos son exactos. Desventajas. El uso de la calculadora es obligatorio. El desarrollo es un poco complejo y demorado. Listo. Siguiente operación. Vector opuesto. Este vector opuesto es fundamental para poder hacer la siguiente operación, que es la resta de vectores. ¿Qué es un vector opuesto? Es aquel vector que tiene la misma magnitud del vector original, pero su dirección es contraria u opuesta. Un vector opuesto se simboliza con el nombre del vector original, antecedido por un negativo. Listo. Entonces, ejemplo, determine el vector opuesto A. Entonces me están dando el vector D, que es igual a 4 en magnitud y 120 de dirección. Entonces, procedo a hacer el gráfico del vector D. El vector D. ¿Cómo hago? ¿Cuál es el vector opuesto? Entonces el vector debe ser contrario para el otro lado, de apuntar para el otro lado. Entonces voy a dibujarlo inicialmente. Entonces observe que es un nuevo vector que apunta para el otro lado y ahora aparece como menos D, porque es el vector opuesto al vector original, que es D. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues aquí para el vector opuesto, ¿qué cambia? Que cambia la dirección, pero la magnitud sigue siendo la misma. Si aquí el largo del vector es 4, aquí en el vector opuesto también. Entonces, observamos que el ángulo, que la magnitud se permanece, pero ¿quién cambia? El ángulo. Entonces teníamos un ángulo inicial de 120, le damos un giro de 180, se le sumo 180 a este y obtengo la nueva dirección del vector opuesto, que es 300. Listo. Ejemplo número 2. Para este caso vamos a observar el opuesto del vector E. Entonces, realizo el gráfico del vector E. Ángulo 225, magnitud 3 metros. Vector opuesto apuntando para el lado contrario. Entonces, para el lado contrario, el nuevo vector se llama menos E. ¿Cómo quedaría en notación angular? Entonces, la magnitud no cambia y le sumo 180 grados al nuevo vector, obteniendo, en este caso, 45. ¿Sí? Observo si a 225 le sumo 180, me daría un ángulo mayor a 360. Entonces, el valor que me da, yo le resto 360 y obtengo este ángulo, que es el que en verdad me interesa, que es 45 grados. Listo. El tema de vectores opuestos, que es un preámbulo o una parte introductoria para poder trabajar la sustracción de vectores. La resta de vectores se realiza a través de los mismos métodos, el método gráfico y el método matemático. Para el método gráfico se hace la suma de un vector determinado con el opuesto del siguiente vector. Entonces me explico. Si yo quiero restar dos vectores, el vector A y el vector B, yo puedo hacer un truco matemático y puedo decir que eso es igual al vector A sumado con el opuesto del vector B. Observemos que si yo aplico la ley de los signos en estos dos signos seguidos,
voy a obtener más por menos menos y va a quedar la misma expresión. Es un pequeño truco. O sea, básicamente la resta de vectores se reduce a una suma con un vector opuesto. Listo. El proceso es muy similar al que veníamos trabajando para el método para la suma. Listo. Entonces tenemos nuestros mismos vectores, el vector A, el vector B y el vector C, los mismos vectores con que hicimos los ejemplos anteriores. Listo, vamos a realizar la resta del vector A y el vector C. Y ese vector y el resultado va a ser el vector R. Entonces procedo, plano cartesiano, dibujo el primer vector. Ahora en la cabeza del primero dibujo mi plano cartesiano alternativo, un nuevo plano cartesiano. Inicialmente voy a dibujar al vector B, al vector C, tal cual como lo había dibujado antes. Entonces el vector C es este. Entonces magnitud 4, dirección menos 30. Listo. Y ahí mismo voy a dibujar mi vector opuesto. Entonces el vector opuesto es el vector menos C. ¿Cuál es el vector resultado? El vector resultado es unir la cola del primero, que es el vector A, pero ya no con C, sino que en el opuesto de C, que es este. Y obtengo mi vector resultado, que es igual, entonces igual tomo, como lo hice en el método anterior, en la explicación anterior, saco mi regla, mido el largo del vector, 4 centímetros, 8 milímetros aproximadamente, y mido la dirección desde el eje X positivo del primer plano cartesiano y obtengo aproximadamente 115 grados. Este valor será pues constatado con el método matemático. Listo. Para esta parte, entonces voy a realizar el mismo ejemplo anterior, pero ahora aplicando el método matemático. Entonces tengo las componentes del vector A, que ya las había visto antes, las componentes del vector B y las componentes del vector C. Listo, ¿qué voy a realizar? Entonces voy a realizar la resta entre el vector A y el vector C por el método matemático. Entonces agarro y digo, voy a escribir el vector A, 1.5 metros en la dirección X y 2.6 en la dirección Y. Y ahora aquí va a ir un menos, como aparece en la operación indicada. El vector C, 3,46 menos 2 metros en la dirección Y. Listo, voy a romper paréntesis y voy a tener en cuenta este signo. Este signo afecta a los dos elementos de este paréntesis. Entonces agarro y junto de una vez los componentes en X. Entonces esta quedó tal cual, 1.5 metros. Esta menos por más menos, aquí voy a poner menos 3.46. Esta tal cual, porque adelante del primer paréntesis no hay nada, o sea, hay un positivo. Y esta, entonces menos por menos más. Listo. Y obtengo, sumando algebraicamente, que R es igual a menos 1,96 en la dirección X más 4.6 en la dirección Y. Si realizo el cambio de notación, entonces obtengo la notación angular. La notación angular es igual a 5 metros en la dirección 113. Muy similar al valor obtenido con el ejemplo anterior. Bueno, estimados estudiantes, este es el tema correspondiente a las operaciones de los vectores. Espero que el vector la presentación haya sido de su agrado y nos veremos en la clase para poder aclarar dudas del taller que se va a realizar. Muchas gracias por su atención. Un feliz día.